With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Muy buenos días, traders. ¿Qué tal? Ya estamos acá con Juan Ramón. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos en otra sesión. Teníamos ya casi un mes que no hacíamos una nueva sesión, una nueva entrevista. Hemos tenido un mes muy movido, ¿es correcto, Juan Ramón? Y demasiado movido. Yo creo que es histórico, ¿verdad? Lo que estamos viviendo a día de hoy. No sé si es histórico, pero bueno, yo creo que a todos nos gustan meses algo más tranquilos que este. Sobre todo si son movidos para lo malo, ¿no? Porque si son movidos para lo bueno, que hay muchos cambios, muchas revoluciones en una dirección, pues bueno, aún, pero desde luego lo que hemos vivido en marzo más vale no repetirlo mucho. Es correcto, es correcto. Pues a ver, Juan Ramón, hay algo que me está llamando la atención que nos han comentado mucho también nuestros traders. El oro ha tocado máximo, pasó la barrera de los 3.000. ¿Qué me puedes indicar sobre la cotización del oro a día de hoy? Vale, en primer lugar, es verdad que en términos nominales ha llegado a máximos. Sí. Y bueno, yo mismo he hecho algún vídeo en el canal explicándolo y exponiendo por qué es relevante, pero tampoco perdamos de vista que en términos reales, si descontamos la inflación, todavía no están máximos históricos. El máximo histórico en términos reales fue después de la caída de Bretton Woods, de la ruptura del sistema monetario internacional, ¿no? Pero en términos nominales sí, desde luego es máximos históricos y eso merece una explicación. Cuando un precio sube, se puede ver o a que la oferta cae o a que la demanda sube. La oferta de oro ni cae ni sube, es más o menos constante porque sí, bueno, hay una cierta producción anual nueva de oro, puede haber oro que se extravíe, que se pierda y que por tanto a efectos prácticos desaparezca, pero grosso modo en general es constante, ¿no? La producción anual de oro es del 1,5% del stock total, por tanto eso es poco relevante. Entonces, si la oferta es fija, más o menos, es perfectamente inelástica, no responde a cambios en el precio del oro, hay que explicar esta elevación del precio por el lado de la demanda. Y por el lado de la demanda significa que la demanda de oro ha tenido que subir. Si la oferta es fija y el precio sube es porque la demanda sube. ¿Y qué demanda sube? Pues, a ver, sabemos que hay una demanda estatal que está aumentando, que es la demanda de los bancos centrales, que han duplicado sus compras netas anuales de oro desde la guerra en Ucrania. Esto tiene una explicación geopolítica. En lugar de acumular reservas internacionales en dólares o euros, hay bancos centrales no alineados, como pueda ser el de China, por ejemplo, no digamos ya el de Rusia, que están incorporando a esas reservas internacionales oro, que es el dinero anestatal, ¿no? El dinero no estatal por excelencia en el panorama global. Y luego, desde mi punto de vista, también hay un componente de demanda inversora importante. Demanda inversora, ¿por qué o en qué sentido? Por un lado, la incertidumbre, y como decíamos en un activo refugio. La entrevista, marzo ha sido un mes de incertidumbre no menor. La incertidumbre tiende a alimentar el precio del oro, porque, claro, el valor de muchos otros activos, como puedan ser las acciones o los bonos, depende de los flujos de caja futuros esperados de esos activos, de lo que esperamos que esos activos generen en el futuro. Claro, en incertidumbre, nuestra expectativa, nuestra capacidad para prever con cierta confianza lo que esos activos financieros van a generar en el futuro se resiente y mucho. Con lo cual, no es un momento como muy apetecible para invertir en ese tipo de activos y sí, en cambio, en otros cuyo valor no depende de los flujos de caja que esperamos que generen en ese futuro, como pueda ser el oro, ¿no? Porque el oro como tal no tiene un flujo de caja explícito. Podríamos hablar quizá de un rendimiento implícito en forma de servicios de liquidez, pero desde luego no un rendimiento explícito. Y por otro, claro, el oro
puede ser útil o puede ser más útil en momentos de incertidumbre, pero también hay que plantearse cuál es el coste de oportunidad de invertir en oro. Si tuviéramos, por ejemplo, deuda pública cuya solvencia no está en cuestión, ¿no? Cuyo repago futuro confiamos en que se va a producir, y esa deuda pública pagara tipos de interés reales muy altos, entonces, claro, invertir en oro podría ser una mala opción, porque yo me podría proteger frente a la incertidumbre invirtiendo en deuda pública y la deuda pública me pagaría un tipo de interés real considerable. Por tanto, invertir en oro tendría un coste de oportunidad, claro, que es el tipo de interés que no percibiría de la deuda pública. Pero claro, estamos en un momento en el que, al menos ahora mismo en Europa, con la salvedad de lo que luego hablaremos, claro, pero ahora mismo en Europa el Banco Central Europeo está buscando tipos de interés reales nulos o incluso negativos. De hecho, incluso con las recientes subidas de tipos de interés en Europa, al menos el activo libre de riesgo por excelencia en Europa, que es la deuda alemana, estará pagando aproximadamente un tipo de interés real cero, ¿no? Está en torno al 3% de tipo de interés la deuda alemana a 10 años y la inflación pues está también en torno, no llega, pero está en torno al 3%. Por lo tanto, en términos reales sostenidos, estará pagando 0, 1%, muy poquito, ¿no? Y en Estados Unidos también hay una voluntad de que si la inflación se consolida en niveles más bajos, los tipos de interés bajen y, por tanto, se anule esa rentabilidad real. Entonces, claro, incertidumbre y rentabilidad real baja y previsiblemente decreciente también es un contexto que favorece la demanda privada de oro. Entonces, yo creo que estos son los dos catalizadores principales. La demanda privada por los bajos tipos de interés reales más incertidumbre y la demanda pública pues por una cierta desdolarización de las reservas internacionales de los bancos centrales no alineados. Pero en este caso, la cotización actual del oro, entonces, por lo que me estás comentando, podría verse afectada por una eventual subida de tipos de interés, ¿no? En este caso, en Alemania, considerando la influencia en la zona euro. Si siguieran subiendo los tipos de interés de manera apreciable, sí, claro. Es decir, si invertir en deuda pública alemana se convirtiera en una opción muy atractiva por la rentabilidad que proporciona, pues habría flujos de inversión en oro, al menos privados, ¿no? Los estatales está claro que no, porque el Banco Central de China o el Banco Central de Rusia no van a incrementar su exposición a divisas o a deuda denominada en divisas estadounidenses o europeas. Eso está claro. Pero la demanda privada sí podría verse afectada si los tipos de interés subieran los nominales, subieran lo suficiente en relación con la inflación. Lo que pasa es que, claro, respecto al plan europeo, ¿no?, que es el motor de la subida de los tipos de interés, también hay que ver cuál va a ser el efecto de ese plan sobre la inflación. Estamos viendo que de momento ha elevado los tipos de interés nominales en Europa, lo cual es, bueno, lógico, esperable, entra dentro del manual de economía. Si la demanda de financiación por parte de los estados sube de manera muy considerable o bastante considerable, pues si no hay más oferta de financiación, más demanda, misma oferta, pues tipos de interés, coste de financiación más elevado. Pero claro, es verdad que ese es un plan que se va a gastar en buena medida dentro de la Unión Europea, con el que se pretende, bueno, estimular, o sea, no es el objetivo principal, ¿no? Pero un objetivo secundario, desde luego, también es como estimular o movilizar los recursos dentro de la Unión Europea. Pero es que cuidado, o sea, aunque Europa está ahora en un momento de cierto estancamiento económico, unas economías más que otras, la española no es el caso, pero Alemania, Francia, hasta cierto punto Italia, sí está en esa situación de estancamiento. Las cifras que podríamos llamar de ociosidad de recursos, el más claro es el desempleo, no son tan elevadas. Es verdad que en Alemania ha repuntado, estará en torno al 6%, cuando históricamente o con anterioridad había estado sobre el 3%, pero tampoco es que haya lo que los marxistas dirían, un ejército industrial de reserva gigantesco del que echar mano si la economía empieza a crecer por el impulso de la demanda interna.
Con lo cual, claro, un incremento fuerte de la demanda interna dentro de Europa con unos recursos ociosos internos que tampoco son gigantescos, eso puede generar también tensiones inflacionistas que, en cierto modo, anulen el efecto sobre los tipos de interés reales de la subida de los tipos de interés nominales. Estamos viendo, lo que lo estoy enseñando para todos nuestros traders, lo que están viendo es la cotización en este momento del oro, que es lo que estamos comentando, en 3.121. Como ha dicho Juan Ramón, en un mes tan movido tenemos una subida del más del 9%, si lo vemos en este gráfico mensual. En este caso, Juan Ramón, estamos hablando de un plan alemán. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con ese plan alemán? ¿Qué es lo que están Sí, buscando? bueno, a ver, el nuevo gobierno alemán, aunque todavía no se ha constituido, ni siquiera hay un Ya. acuerdo, pero como sabemos que en gran parte todo esto es una opereta que terminará en un acuerdo de gobierno entre la CDU y los socialdemócratas, pues sí que podemos hablar del nuevo gobierno en la sombra de Alemania. Está planteando un incremento muy fuerte, muy contundente del gasto público en Alemania con cargo a la emisión de deuda, ¿no? Porque esto también es una primera diferencia que hay que hacer. Si tú aumentas el gasto público, pero lo financias con aumentos de impuestos, que es lo que tradicionalmente se venía haciendo en Alemania, mantener el equilibrio presupuestario, pues eso lo único que hace es destinar o redirigir recursos que estaban en el sector privado al control del sector público, pero no expande el gasto agregado y no recalienta la economía. Sin embargo, aquí no se va a hacer eso, aquí se va a financiar ese aumento del gasto público con deuda. En parte es un aumento del gasto militar, lo que pasa que el gasto militar, claro, aunque no tenga usos civiles como tales, también tiene una influencia multiplicadora sobre el gasto interno de la economía, porque son contratos y personal, o sea, con empresas y personal que se van a movilizar en estos sectores que adquieren fuentes de renta y que luego esas fuentes de renta extraordinarias las pueden o las van a gastar dentro de la economía y van, por tanto, a movilizar esos recursos. Y hay otra parte del plan que son infraestructuras, gasto en infraestructuras de Alemania. En general, ya digo, lo que se pretende es utilizar la capacidad de endeudamiento que sí tiene la economía alemana para sacarla del estancamiento en el que se encontraba. Recordemos que, es que claro, esto a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Pero la renta per cápita a día de hoy de Alemania es la misma que en 2016-2017. Por tanto, estamos hablando no de una década perdida, pero prácticamente de una década perdida de Alemania. Y además la perspectiva del Bundesbank no era positiva, no era que esto fuese a revertir este año. Entonces, bueno, la clase política alemana se ha puesto nerviosa. Yo creo que en parte también porque esta situación de estancamiento responde a malas decisiones, al menos en parte a malas decisiones que ellos tomaron en el pasado, como estrechar mucho los lazos con Rusia o haberlo roto ahora, ¿no? Aquí es una discusión geopolítica en la que no me meto, pero claro, si tú vuelves tu economía muy dependiente de Rusia y luego rompes los puentes con Rusia, pues obviamente Pues, o lo no hiciste vas a mal estar nada. antes, o lo hiciste mal antes o lo has hecho mal ahora, pero no es Claro. intertemporalmente muy coherente ese plan, ¿no? Entonces, claro, y luego, por supuesto, también todo el desarme energético que ha vivido Alemania con dependencia de la energía del gas ruso, que ahora has cortado y tampoco tienes la alternativa, el soporte de la nuclear porque las has cerrado. Bueno, una serie de malas decisiones que se han tomado y que la clase política no quiere asumir como propias, porque hay malestar ciudadano y, claro, malestar ciudadano no quieres que se te canalice hacia las élites políticas. Claro. Y por eso entiendo que como que están buscando una solución rápida, no sé si desesperada, pero sí rápida, que es, bueno, pues vamos a echar mano del endeudamiento para avivar esto. Alemania tiene margen para eso. Yo creo que es una mala decisión, creo que habría que ir a reformas más estructurales y más de largo plazo, que no surten efectos inmediatos, pero que sí te sientan las bases para un crecimiento futuro sostenible, como el que tuvo Alemania muchos años después de las reformas que hizo a principios del siglo XXI. Pero aquí, como digo, se busca algo más acelerado, ¿no? Ya, lo de siempre. Y claro, sí, efectivamente. Entonces, bueno, Alemania se lo puede permitir porque justamente la austeridad de tantos años
te da margen para, si en algún momento lo quieres, debas hacerlo o no, pero si lo quieres, echar mano del endeudamiento. Pero el problema es que, claro, se está encareciendo el coste de la deuda alemana, lo cual era previsible también, pero no solo el de la deuda alemana. La deuda alemana al final compite con la deuda española, con la deuda francesa, con la deuda italiana. Entonces, claro, si España te estaba pagando un 3 y Alemania un 2, y ahora Alemania te paga un 3, lo que no puedes esperar es que España te siga pagando un 3, porque para comprar deuda española al 3 o la deuda alemana al 3, compras la alemana. Con lo cual, ha caído la demanda de deuda periférica y se ha concentrado en deuda alemana. Caída de la demanda de deuda periférica significa tipos de interés más altos de la deuda periférica que vuelvan a volverla atractiva para los inversores. Entonces, ahora nos encontramos en una coyuntura donde, pues claro, la deuda pública española está más bien cerca del 4 que del 3 y la deuda pública italiana está más bien cerca del 5 que del 4, que es donde estaban antes de que Alemania lanzara este plan. Y claro, estos son tipos de interés que, de nuevo, si la inflación acompaña, no son tan problemáticos, porque sí, el gasto en intereses crecerá mucho, pero también los ingresos nominales, si la inflación sube, de estos estados aumentarán bastante, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Pues, ¿cómo ha saneado España sus cuentas públicas? Pues gracias a la inflación, básicamente, ¿no? Pero claro, si la inflación no acompaña, es decir, si tuviéramos una subida de tipos de interés reales, suben los tipos de interés nominales, pero la inflación no demasiado, ahí sí hay países, España y en mayor medida Italia, que pueden sufrir apuros financieros, porque un tipo de interés, o sea, Italia tiene una deuda pública del 130% del PIB. Bien. Vale. Claro, si tú refinancias a medio largo plazo, ¿no?, toda tu deuda al 5%, estamos hablando de que el gasto anual en intereses se te va a ir pues al 6 o al 7% del PIB. Que eso, para que busquemos un paralelismo, es más o menos lo que gasta España en sanidad todos los años. Claro, si tú ya tienes déficit, no primario, pero sí déficit financiero, y el gasto en intereses te sube aún más, pues entras en una dinámica de sostenibilidad de la deuda. Bueno, es verdad que está el Banco Central Europeo detrás y que eso siempre pensamos que va a actuar de salvaguarda, pero una dinámica un tanto explosiva que puede generar preocupaciones en los mercados si no se corrige. Claro, precisamente he mostrado el gráfico del DAX, que en este año lo había hecho realmente bien. A diferencia, este año ha sido un poco diferente, ¿verdad, Juan Ramón? Es decir, los índices americanos han estado Exacto. totalmente planos y han incluso caído un poco más, mientras que en Europa, en el Eurostock y el DAX se ha comportado excelentemente, a pesar de que en el último mes, como podemos observar, en total tenemos una caída del 1.81%. Sí, aunque eso está más relacionado con la guerra comercial, la verdad. No, a ver, por vincularlo con lo que estaba hablando antes, ¿no? El plan alemán, como mencionaba, a corto plazo es un plan que va a estimular la economía. Entonces, eso para la bolsa es alcista, porque las empresas alemanas van a ganar más dinero. Y ya a medio y largo plazo habrá que verlo, dependerá de otras variables, no solo de esta. Pero desde luego, a corto plazo, esta inyección de gasto con deuda, financiado con deuda de Alemania, pues va a engrosar los beneficios de las empresas europeas, y eso entiendo que genere alegría que se traduce en subida de las bolsas y de subida de los tipos de interés, que es lo que suele caracterizar a una economía, ya digo, ese movimiento. No estoy diciendo que Europa vaya a consolidar esa tendencia, pero es lo que suele caracterizar a una economía que crece y que crece mucho, ¿no? Una economía que crece y que crece mucho es una economía donde hay muchas oportunidades de inversión, y si hay muchas oportunidades de inversión hay mucha demanda de financiación para acometer esa inversión. Eso eleva los tipos de interés, pero como se gana mucho dinero y las perspectivas son muy buenas, a pesar de la subida de tipos, las bolsas también lo hacen muy bien, ¿no? La caída esta, como digo, responde a la guerra comercial que ya en parte ha empezado y que el próximo 2 de abril se puede agravar de manera muy considerable. Claro, Estados Unidos, o sea, lo que ha sucedido también en los últimos meses es que el diferencial, que muchos pensaban que no estaba justificado, no que la bolsa estadounidense no estuviese por encima de la europea, claro, no lo hubiese hecho mejor, pero
la magnitud de ese diferencial, muchos pensaban que no estaba justificado, pues ese diferencial en parte se ha corregido porque la perspectiva de Estados Unidos ha empeorado más de lo que lo ha hecho la perspectiva europea. Entonces, pues, claro, si ha habido un cierto arbitraje entre la economía o la bolsa, vamos, la cotización de la bolsa estadounidense y la cotización de la bolsa europea, ha salido capital de Estados Unidos que se ha refugiado en Europa, ha reducido el diferencial y estamos en una situación yo creo que más razonable de valor relativo entre las distintas bolsas. Pero bueno, aún así esa es la fotografía que podemos hacer hoy y todo dependerá de lo que siga sucediendo en el futuro con la guerra comercial y con otras medidas que tome el gobierno Trump. En específico, ya hablando, porque habíamos hablado del oro, hablando de la plata, que me lo están preguntando también los traders, ¿no? Un poco para minoristas, hablando de plata, hablando de oro, con esta guerra comercial, con estas, ¿cómo crees que estas políticas arancelarias van a impactar también su cotización? Esperamos que vaya a seguir, ¿no? Subiendo, o si se intensifican las tensiones comerciales, la incertidumbre. El mercado de la plata lo conozco menos, la verdad, pero, a ver, la plata es un metal precioso sustitutivo del oro en muchas de las funciones dinerarias que sigue teniendo el oro. De hecho, como nota histórica, que esto sí me lo conozco algo mejor, el dinero del mundo ha sido durante más tiempo la plata que el oro. Es decir, la imagen que tenemos de... Eso no lo sabía, ¿eh? Pues la imagen que tenemos del patrón oro como dinero de la humanidad estándar es una imagen decimonónica y además decimonónica más o menos reciente. Durante gran parte del siglo XIX solo Inglaterra estuvo en el patrón oro y fue a finales del siglo XIX, el último tercio del XIX, cuando Estados Unidos, Alemania, bueno, Prusia, dieron el salto del patrón plata al patrón oro y claro, hasta ese momento, pues... el grueso de la humanidad estaba en el patrón plata. ¿Por qué? Porque el oro era un dinero demasiado caro para una economía tan pobre como la que caracterizaba al mundo para aquel entonces. Bueno, hecha esta nota histórica, que quiero decir que a veces pensamos en dinero oro y plata no, y históricamente ha sido más tiempo la plata de dinero que el oro, ¿no? Decía, la plata es un metal sustitutivo de las funciones monetarias del oro y aunque hoy en día el oro es mejor dinero que la plata, sin lugar a dudas, aunque solo sea por la densidad de valor, ¿no? Es decir, el coste de almacenamiento de no sé, bueno, solo hay que verlo además en la capitalización del valor agregado del oro y el valor agregado de la plata, pero la densidad de valor a la que hacía referencia, si un banco central quiere almacenar plata, necesitará un espacio muchísimo mayor que el necesario para almacenar oro, aparte de que la plata pues se desgasta, entre comillas, o hay que invertir más en mantenimiento de lo que hay que hacer con el oro. Entonces, bueno, claro. El oro es mucho mejor dinero que la plata a día de hoy, pero eso no significa que la plata no sea nada dinero o no tenga nada que ver con las funciones que acomete el oro. ¿Con esto qué quiero decir? Que si el oro se encarece mucho, claro, cuando decimos el oro es una buena inversión en un momento de alta incertidumbre, tipos de interés bajos, pero bueno, la pregunta siempre es, bueno, ¿es una buena inversión a qué precio? Cuanto más se encarece el oro, menos recorrido al alza le va quedando y más riesgo estás asumiendo de que cambien las condiciones de las que hablábamos antes, de que se apacigüe la incertidumbre, de que suban los tipos de interés y de que caiga, por tanto, el precio del oro. Con lo cual, claro, si sube mucho el precio del oro y ya no te quieres posicionar tanto en oro porque dices, oye, aquí el recorrido al alza cada vez es menor y el riesgo a la baja es cada vez mayor, pero aún así hay incertidumbre, hay tipos de interés reales bajos, pues tiene cierto sentido que parte de esa demanda por activos no financieros que te protejan frente a la incertidumbre se canalice hacia la plata. Y bueno, por eso hay un cierto efecto arrastre, entiendo yo, aunque ya digo que el mercado de la plata que tiene un componente industrial mucho mayor que el del oro, pues me lo conozco menos. Sí, de todas formas, como estoy verificando, como estamos viendo en el gráfico, nuestra plataforma de barreras, precisamente la plata ha tenido un mes de un 9.47% de subidas, mientras que el oro estamos hablando de un 9.10, creo. Es tan similar, ¿no? Por así decirlo, por la situación precisamente que estamos viviendo. Última pregunta, Juan Ramón, ya para terminar. Me preguntan sobre la relación entre el Bitcoin y el oro. ¿Si existe realmente una relación? Podemos hablar que el oro es un activo refugio, pero el Bitcoin podríamos decir que es un activo refugio también. Bueno, esa es una gran cuestión, ¿no? Una gran cuestión yo creo que no resuelta. Es verdad que Bitcoin se plantea
en su diseño como una especie de oro digital, como un activo monetario, mejor que el oro, porque tendría todas las propiedades del oro, añadiendo una mucho más complicada confiscabilidad con respecto al oro. Y si queremos un mayor nivel de descentralización geopolítica que el oro. Pero es verdad que Bitcoin no se ha comportado de una manera paralela al oro. Es decir, ha habido una voluntad de que haya una cierta sustitutividad entre ambos activos. Es verdad que mucha gente los compra como sustitutivos, es decir, los holdeadores de Bitcoin, yo creo que tienen una perspectiva de Bitcoin muy parecida a la que podría ser invertida en oro. Es decir, en ese sentido, la demanda sí es más o menos sustitutiva, pero luego creo que hay mucha más especulación pura en el caso de Bitcoin que en el caso del oro. Probablemente porque el oro también es un activo con el que la humanidad ha aprendido a convivir mucho más tiempo y, por tanto, es un mercado muchísimo más maduro y los inversores también tienen un grado de expertise o de visión, si lo queremos largoplacista, mayor que el de una parte del mercado de Bitcoin. No la otra parte, que a lo mejor incluso son más sofisticados que los del mercado del oro, pero sí que hay una parte que mueve el precio, porque el precio se mueve por demandas marginales, que sobre todo en activos con oferta inelástica como es el oro o Bitcoin, que creo que sí es más casino, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro. El precio de Bitcoin se ha correlacionado más con el Nasdaq, por ejemplo, que con el precio del oro. Esto es algo que yo creo que irá cambiando en el futuro conforme el mercado vaya madurando. Eso no quita, además, que la naturaleza fundamental de Bitcoin sí se asemeje, incluso pueda ser mejor, preferible a la del oro, pero tienes una parte, digamos, de manos débiles dentro del mercado de Bitcoin que es mayor que en el mercado del oro y que provoca fluctuaciones y desviaciones de precios en momentos críticos a las que el oro no está tan expuesto. Perfecto, Juan Ramón. Bueno, ya nos hemos pasado un poco del tiempo, 27 minutos. Lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Bueno, ya nos veremos el mes que viene con una nueva entrevista. Vamos a esperar qué nos espera ahora en el mes de abril. Esperemos que se calmen un poco las aguas, aunque tal como están las cosas de cara al 2 de abril no me lo jugaría mucho, por desgracia. Podríamos hacer un programa especial luego de este 2 de abril, ya lo comentaremos y vamos a ver qué consecuencias tenemos. Muchísimas gracias como siempre, Juan Ramón, un saludo. Un fuerte abrazo, hasta otra.